Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página Nun Tes Amud Aleph 59a, básicamente en la mitad de la página. La Gemara está explicando la Mishnah que vimos en la página anterior 58b. En la página nuestra, 59a, apareció una discusión sobre si el sumo sacerdote, cuando salpicaba sangre de las ofrendas que correspondía en el altar interior era relativamente pequeño, tenía 50 centímetros por 50 centímetros, un cuadrado por 1 metro de alto aproximadamente. Si recorría efectivamente a pie las 4 puntas y salpicaba, o se separaba en su lugar y salpicaba. Ahora vamos a analizar esta segunda opinión. La Gemara, como siempre, primero cita la Mishnah. Dice Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer opina, esta es la opinión de él, que el sumo sacerdote se paraba en el lugar en donde estaba y con la mano simplemente salpicaba en las diferentes 4 puntas de este cubo, por así decir, que era el altar interior. Porque de vuelta era tan pequeño que ni siquiera era necesario moverse. A pesar de que hay una opinión que dice que sí, que así como afuera, en el altar exterior había que recorrerlo a pie, porque era muy grande, en el altar interior también había que recorrerlo a pie. Pero este es Rabbi Eliezer, esto es lo que lo opina. Masnisin Money. ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah? Pregunta la Gemara. Rabbi Yehuda, y el autor es Rabbi Yehuda. De Tania aprendimos en una braisa, no nos olvidemos que braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Rabbi Meir Oimer. Rabbi Meir registró la siguiente enseñanza. 2 puntos. Rabbi Eliezer Oimer, que Rabbi Eliezer dice, en el lugar en donde el sumo sacerdote estaba parado, salpicaban las 4 puntas del altar de la sangre. En las 4 puntas salpicaba, por así decir, mojaba las esquinas del altar interior de arriba hacia abajo. Con la sangre, eso, mojaba el dedo y con la sangre mojaba de arriba hacia abajo. Excepto la punta que estaba en diagonal a donde él estaba parado, que es, por así decir, la más lejana. Que ahí al revés, mojaba el dedo en la sangre y mojaba la esquina del altar de abajo hacia arriba. En todas ponía de arriba hacia abajo. Acá ponía de abajo hacia arriba. Ya vamos a ver por qué. Esto es lo que dice Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Oimer dice Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer Oimer, la opinión de Rabbi Eliezer es diferente a lo que dice Rabbi Meir sobre la opinión de Rabbi Eliezer. En el lugar donde estaba parado el sumo sacerdote es que efectivamente no se movía, no giraba alrededor del altar pequeño. En este sentido está de acuerdo con Rabbi Meir. Rabbi Yehuda y Rabbi Meir están de acuerdo que Rabbi Eliezer opina que estaba parado en su lugar y salpicaba, por así decir, en las 4 puntas del altar. Pero acá viene la diferencia. En todas daba, o sea, mojaba las esquinas del altar desde abajo hacia arriba. La sangre salpicaba de abajo hacia arriba, o la mojaba la esquina de abajo hacia arriba. Excepto la punta, la esquina que estaba, el vértice del cuadrado del altar, que estaba justo delante de él. No las otras puntas del otro lado, sino la que estaba delante de él. Que ahí salpicaba o ensuciaba, entre comillas, el altar con la sangre de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Explica la Gemara. Para que no se le ensucien las ropas. Esto es la braisa. Discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Si volvemos a la Mishnah que está en la página anterior, en 58b, vamos a ver. La Mishnah decía, Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, el sumo sacerdote estaba parado en su lugar, no se movía alrededor del altar, un mejate, y llenaba, digamos, de sangre las 4 vértices, en todos ponía de abajo hacia arriba, como dice Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda es el autor de nuestra Mishnah, a pesar de que Rabbi Meir dice otra cosa, no importa. La Gemara ahora continúa con el análisis de nuestra Mishnah. Primero citamos la Mishnah. Traducción literal, que el sumo sacerdote salpicaba sobre la pureza del altar. No sabemos qué es la pureza del altar, y esto es lo que la Gemara pregunta. ¿Qué significa la pureza, entre comillas, del altar? Dice Rabba Bar Shiloi, la mitad del altar. ¿Qué significa? Que mojaba su dedo en la sangre y hacía una especie de círculo alrededor de la circunferencia de este cubo con sangre, la mitad del altar. ¿Cómo sabés que tehor, pureza, tiene que ver con la mitad del altar? Que de hambre hincha, y como dicen las personas, tohar tiharo,
de Ave Paque de Yuma, se purificó, se clarificó el cielo y es el mediodía. Este es el Tihara y significa medio, hacer un círculo alrededor de la mitad del altar. Esto es lo que opina Rabba bar Rav Shilo. Meisibei, apareció una contradicción en la yeshiva. Evidentemente Rabba bar Rav Shilo no sabía la siguiente enseñanza que vamos a estudiar. Que cuando salpicaba la sangre de las ofrendas el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, el día de perdón, sobre el altar interior, no salpicaba ni sobre la ceniza que estaba arriba del altar, no al costado, estaba arriba, tampoco salpicaba sobre las brasas, sino que hacía, corría las brasas para un lado y para el otro lado, y ahí salpicaba. Entonces, evidentemente, el sumo sacerdote no hacía una especie de círculo alrededor del altar, en la mitad del altar. No. Esto que dijimos anteriormente no va. El Omar Rabba bar Rav Shilo, Rabba bar Rav Shilo corrige su entendimiento, su comprensión de la palabra Tihara shel Mizbeach, comillas, pureza del altar, al gluyo de Mizbeach, en la parte revelada, arriba de todo, en el altar. Que dice, como está escrito, cuando Dios entrega la toira, se veía en el cielo la esencia del cielo en su forma más clara. Estaba revelada la presencia de Dios, sea lo que fuera que vieron, no interesa ahora. El punto es que Tihoro y acá, Tahara, pureza, etcétera, significa revelado. O sea, en la parte del altar propiamente dicho. No me vengas a decir que salpicaba sobre la ceniza, no salpicaba sobre las brasas, salpicaba sobre el altar mismo. Tania, enseñamos en una braisa, Hanania Oimer, dice Hanania, del lado norte del altar. No nos olvidemos que cuando hablamos de norte, sur, etcétera, al respecto del Beis Hamikdash, es diferente de lo que estamos acostumbrados en general. En general estamos acostumbrados norte es arriba, sur es abajo, este es a la derecha, oeste es a la izquierda, y otra cosa. Pero en realidad acá hay que darlo vuelta. Hay que darlo vuelta un poco. Si uno está mirando el templo, cuando uno entra al templo, por así decir, acercando desde la entrada, entrando dentro del templo, el norte es a la derecha, sur es a la izquierda, el oeste es abajo y el este es arriba. Entonces, de vuelta, norte a la derecha, dije al revés, el oeste es arriba y el este es abajo. Norte, derecha, sur, izquierda, oeste es arriba, este es abajo. Y si uno lo ve al revés, como saliendo del altar, saliendo del templo, del Beis Hamikdash, y acá el Kohen, el sumo sacerdote, estaba saliendo del Beis Hamikdash, de la parte más profunda, el Kohen de Shakodoshim, el Santo Sanctorum, saliendo hacia afuera, caminando, digamos, de oeste hacia este, entonces lo ve al revés. Lo ve todo al revés. Para él, el norte estaba a la izquierda, el sur está a la derecha, adelante suyo está el este, y atrás suyo está el oeste. Pero bueno, esto es para ubicarse nada más. Dice Hanania, teniendo el altar pequeño, el altar interior frente a él, ¿en qué parte del altar realmente salpicaba la sangre? En el norte. Lo que sería el Kohen, el sumo sacerdote, viendo el altar al frente de él, está a la izquierda. Ahí salpicaba la sangre. Esto es lo que dice Hanania. Rabbi Yosi dice, no, del lado sur, o sea, a la derecha, ahí él salpicaba la sangre. ¿Cuál es la discusión? Pregunta la Gemara. Una opinión dice, ya habíamos estudiado en las páginas anteriores, que había una discusión sobre las cortinas del Kohen de Shakodoshim, del Santo Sanctorum, cómo estaban colocadas. Rabbanan opinaban, que Rabbanan y Rabbi Yehuda, que había dos cortinas, que las dos cortinas estaban abiertas del lado sur, o sea, saliendo del Kohen de Shakodoshim del lado derecho, entrando al Kohen de Shakodoshim del lado izquierdo. Y Rabbi Yosi opinaba, no. Había una sola cortina y la puerta estaba, digamos, la abertura de esa cortina estaba del lado norte. Saliendo del Kodesh HaKadoshim del lado izquierdo, entrando al Kodesh HaKadoshim del lado derecho. Bien, entonces, acá tenemos a Hanania y a Rabbi Yosi discutiendo en qué parte del altar realmente salpicaba la sangre. Ya sabemos que era sobre el altar, no era alrededor del altar, ni en la mitad del altar, olvídate. Era sobre el altar. Y no era ni sobre las cenizas, ni sobre las gehalim, ni sobre las brasas, era sobre el altar propiamente dicho. ¿Pero de qué lado? Hanania dice al norte, Rabbi Yosi dice al sur. Que de vuelta, ¿qué es lo que están discutiendo?
Una opinión dice que la entrada al Kodesh HaKodoshim o la salida al Kodesh HaKodoshim del Santo Sanctorum para el caso lo mismo, depende si uno lo ve entrando o saliendo. Una opinión dice que estaba en el sur y la otra opinión dice que estaba en el norte, que son las dos opiniones que vimos anteriormente. Rapanan, que evidentemente es Hanania, no, perdón, al revés, Rabbi Yosi, y Rabbi Yosi anterior, antes opinaba como Hanania. Interesante, están al revés. Esta es la discusión sobre de qué lado del altar salpicaba la sangre para no tener que ir al otro lado. A pesar de que era pequeño, inmediatamente el lugar donde uno se encuentra, ahí salpicaba la sangre. La Gemara quiere extraer de esto, de Kula y Alma Mía, hija de Gambran, matones de carne y Sazam ya y Valgago. Sin embargo, todos están de acuerdo, tanto Hanania como Rabbi Yosi, que donde terminaba de salpicar la sangre, las puntas, ya habíamos aprendido que uno caminaba al revés del reloj y el otro caminaba como camina el reloj, no vamos a entrar de vuelta en esta discusión, donde terminaban Gemaron matones de carne, donde terminaba de salpicar la sangre en las esquinas de este altar, ahí mismo salpicaba sangre sobre el techo, por así decir, del altar. ¿Cuál es la razón de esto? Omar Kra, es un versículo. Había que purificar, entre comillas, y santificar el altar. A donde lo terminó de santificar, ahí lo purificaba, ahí salpicaba. Donde terminó de salpicar la sangre en las cuatro puntas, ahí es donde salpicaba arriba también. Punto. Próximo asunto en el análisis de la Mishnah. Los restantes de la sangre, lo que le sobró después de que salpicó en Kodesh HaKodoshim, en Santo Sanctorum adentro, salpicó frente al Paroij, a la cortina, afuera, digamos, dentro del Kodesh, cerca del Kodesh HaKodoshim. Luego salpicó sobre el altar. Y ahora la sangre que le sobró, ¿qué hace? La Mishnah decía, el resto de la sangre lo salpicaba sobre el Yesoid, sobre el fundamento, esa es la traducción literal, del altar exterior. Acá tenemos un pequeño dibujito del altar exterior, difícil de entender a veces, pero vemos que en el altar exterior había como una base acá y una base acá, un poco más grande que el altar propiamente dicho. Acá se ve como dos líneas, como dos rayitas, simplemente un poco más oscuras. Esto se llamaba Yesoid. Yesoid significa que eran una especie de superficie de unos 50 centímetros de alto, más o menos, que era más grande simplemente que el altar, y había esa superficie, dos agujeritos que bajaban, eran como dos tubitos, que bajaban hacia lo que se llamaba el ama. El ama era un canal de agua que circulaba abajo del templo para luego limpiar el templo, etc. Esas sangres simplemente se iban para afuera, digamos. Ya vamos a ver qué pasaba con esas sangres. El punto es que lo que sobra de la sangre del toro y lo que sobra de la sangre del chivo, después de hacer todos los salpicados que correspondían, se derramaban en el Yesoid Ma'arovi, oeste, en el fundamento oeste del altar exterior. En el altar exterior había básicamente dos espacios, es decir, un cuadrado con cuatro direcciones, porque es un cuadrado, tenía solamente Yesoid, fundamento en dos direcciones. En la dirección Tsefoini, norte, y dirección Ma'arovi, oeste. Aún así, la parte oeste salía, por así decir, sobresalía en el lado sur un poquito más. Vamos a ver. De Omar Kro, ¿cómo sabes que el resto de la sangre había que salpicarlo en el altar exterior, en el Yesoid, quiero decir, no arriba del altar, sino abajo, en el fundamento del altar exterior? ¿Ves con la dama? El versículo dice, Omar Kro, es un versículo. ¿Ves con dama parishpoich? Toda la sangre del toro tiene que ser vertida. Cuando salía del Heijal, del lugar grande, digamos, si el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, estaba en este sector, salía del Heijal, y en cuanto salía se encontraba con el fundamento del oeste del altar, y ahí es donde vertía la sangre, fundamento oeste, porque enseguida estaba ahí, que iba a tener que ir para el otro lado, vertía la sangre en el primer lugar en donde podía. La Mishnah agrega que en otras ofrendas, cuando la Torá dice que hay que terminar la sangre que sobra virtiéndola en el Yesoid, en el fundamento del altar, ¿en qué parte del fundamento? En la parte sur,
del fundamento del altar, que como ya expliqué antes, el fundamento en realidad solamente estaba en dos direcciones de las cuatro que el altar ocupaba, en la dirección norte y en la dirección oeste. Pero la dirección oeste sobresalía un poco más del lado sur. A eso llamamos la parte sur del fundamento del Mizbeach, del altar. Tanu Rabban, enseñaron nuestros sabios. Y eso es la Mizbeach. ¿Qué significa cuando la Toira habla del fundamento del altar, el altar exterior? Esto se refiere al fundamento sur, al pedacito que sobresalía del lado oeste hacia el sur del altar. Ah, Toimer Droimis, ¿en serio? ¿Realmente te referís al fundamento sur? O quizás te referís a la parte oeste del fundamento. ¿Quién te dijo que se refiere al sur? Yo te voy a explicar. Hombres. Entonces digamos así. Y el lamed yeridosoy mina kevesh le yetziosoy mina heichon. Que aprenda el descenso de la rampa, el altar, o sea, acá tenemos el dibujo del altar, esta superficie con la cual se accedía al altar era una rampa. Entonces el sacerdote cualquiera con otra ofrenda bajaba por esa rampa, y cuando bajaba por esa rampa bajaba del lado sur, de vuelta. Volvemos un poquito para atrás. Enseñaron a nuestros sabios. Y eso cuando se habla del fundamento del altar, se habla de la parte sur del fundamento del altar, lo que sobresalía del lado oeste. ¿En serio te referís a la parte sur que sobresalía del lado oeste o no es la parte del oeste propiamente dicho? Aprendamos aprendamos el descenso por la rampa de la salida del altar, de la salida del Heichal, del palacio, el lugar más grande donde estaba el Kodesh y Kodesh HaKadoshim. ¿Cómo es la salida de este lugar grande? En cuanto se acercaba, ahí tenía que derramar, y eso era el Yesoid Ma'arobis, es decir, el fundamento oeste, porque estaba más cerca. De la misma manera, ¿cuál era la parte del Yesoid del fundamento del altar que estaba cerca del Heichal? En la parte oeste, de la misma manera, cuando descendía por la rampa, ¿por qué? ¿En qué parte del Yesoid se encontraba primero? En la parte sur. Entonces ahí tenía que derramar la sangre de las ofrendas que correspondían. Esto se refiere al droimi, a la parte sur del fundamento. Punto. Esto es una enseñanza. Tanya Rabbi Shmuel Oimer, dice Rabbi Shmuel, no señor. Todo lo que aprendimos hasta acá no va. Tanto la sangre que sobró de las ofrendas del toro y el chivo en Yom Kippur eran derramadas en el fundamento oeste, como también la sangre que sobró de las ofrendas que se salpicaba sobre las cuatro puntas, el jatas, la ofrenda de pecado, cuando bajaba de la rampa, tenía que ir hasta el fundamento oeste y derramar la sangre ahí. Rabbi Shimon ben Yochai Oimer, dice Rabbi Shimon ben Yochai, no señor, tanto la sangre que sobraba del toro y del chivo, como la sangre del jatas, de la ofrenda de pecado, tenía que ser derramado en el fundamento sur. Fundamento sur. Ok, tenemos entonces básicamente tres opiniones. Una que tenía que ser derramada la sangre del toro y chivo en el fundamento oeste, y jatas, la ofrenda de pecado, en el fundamento sur. Otra que en ambos casos tenía que ser fundamento oeste, y otra que en ambos casos tenía que ser fundamento sur. Tiene sentido la opinión de Rabbi Shmuel. ¿Por qué tiene sentido la opinión de Rabbi Shmuel? Porque Ilomen aprende Sosum, aquello que no sabemos. La Toira, cuando habla del altar de afuera, simplemente dice Yesoid HaMizbeach, el fundamento del altar, y no sabemos qué parte del fundamento. Esto es Sosum, está oculto. La Toira no fue clara. Dijo Yesoid HaMizbeach, el fundamento. ¿Y qué parte? Que aprenda lo que está oculto, Mimefurash, de lo que está claramente explicado, que en el caso del Yesoid Pnimi, del Mizbeach Pnimi, de la parte interior,
en cuanto salía el sumo sacerdote, ¿con qué se encontraba? Con el yesoid, con la parte oeste del fundamento. Eso está mefurash, porque no podés saltearte cosas. Por ejemplo, en Mavirian a la mitzvah, así se dice, no se puede saltear preceptos. Entonces, en cuanto salís del Heija, de este lugar que tenía el Koy de Shikoy de Shakodoshim, con la sangre del toro y del chivo, etc., ¿con qué te encontrás? Con la parte oeste del altar. Ahí tenés que salpicar. Entonces, si en el interior es así, lo que es mefurash, está claro que es así, entonces en el exterior también tiene que ser así, a pesar de que no está mefurash, no está claro, no está concretamente escrito, por así decir, de esa manera. Rashi agrega que al respecto del altar interior, la Torá dice que tenés que derramar la sangre, el yesoid hamizbeach asher pesach hoy el moed, el fundamento del altar exterior que está en la puerta de la tienda del encuentro. Entonces, claramente, lo primero que te encontrás cuando salís de la puerta, esa era la parte oeste. Esto lo quiso Rabbi Shmuel. Eso tiene sentido, lo entendemos. Rabbi Shimon ben Yochai, pero ¿cuál es la lógica de Rabbi Shimon ben Yochai? Que en todos los casos había que derramar la sangre en la parte sur del altar. ¿Por qué la parte sur? Porque tenías que moverte de donde estabas. Omar Rabashi, dice Rabashi, muy simple, dice Rabashi. Rabbi Shimon opina que la puerta del Heijal estaba en el sur. ¿Qué significa esto? Que la puerta del Heijal estaba en el sur. En este dibujo no se ve tan simple. Esta es la puerta del Heijal. Perdón, esta es la puerta del Heijal. Rabbi Shimon opina que el Mizbeach, todo el altar estaba en el centro del patio. Acá en este dibujo vemos el altar como para arriba, por así decir. Para arriba, hablando bien las cosas para no confundir el mundo, significa hacia el sur. Pero la puerta del Heijal no daba al sur del altar. Rabbi Shimon opina que el altar estaba en el medio, estaba en otra posición. Entonces, en cuanto salías del Heijal, del palacio, por así, por llamarlo de alguna manera, ¿con qué te encontrabas? Con el sur del altar. Ahí tenés que derramar la sangre. Punto. Esta es la opinión de Rabbi Shimon ben Yochai. La puerta del Heijal daba directo enfrente del sur del altar. Ahí tenías que derramar la sangre. Tana de Rabbi Shmuel, de Rabbi Shimon ben Yochai, enseñaron en la casa de estudio de Rabbi Shimon ben Yochai lo que enseñaban en la casa de estudio de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel cambió de opinión. Tanto este como aquel, la sangre de Toro y Chivo en Yom Kippur y la sangre de Hatas, de la ofrenda de pecado, en cualquier otro día, se derramaba, lo que sobraba se derramaba en el yesoid, en el fundamento sur del altar. Incluso Rabbi Shmuel está de acuerdo con esto. Y para que te acuerdes esto, acuérdate lo siguiente: una persona arrastró a la otra. O sea que la opinión de Rabbi Shimon es la que cuenta, por así decir, y Rabbi Shmuel terminó cambiando de opinión y para estar de acuerdo con la opinión de Rabbi Shimon. Entonces, uno arrastró al otro. Rabbi Shimon lo arrastró, por así decir, a Rabbi Shmuel para que opine como él. Punto. Continuamos estudiando, analizando la Mishnah. Tanto estos como aquellos, todas las sangres se mezclaban en el Ama, que era un canal de vuelta que pasaba por debajo del Beis Hamikdash del templo, con agua que se usaba para limpiar el templo, etc. Y salían, etc. Tano Rabbanan, enseñaron a estos sabios, última línea de Nuntes Amud Aleph, 59a. Moy alim bedamin, dib Rabbi Meir, Rabbi Shimon Chacham Moimrim, en Moy alim bahen. Dice la enseñanza de nuestros sabios. Meila, hay todo un tratado talmúdico de Meila. Meila significa profanar. Profanar quiere decir utilizar algo santo para un motivo mundano. No se puede, está prohibido y hay que pagar una multa. La multa significa que hay que pagar el keren, el valor de lo que la persona se benefició de lo santo, más un hoimesh, más un quinto. Si tomamos el capital, lo dividimos en 4 partes, hay que pagar una adicional de esas 4 partes, un quinto más, por así decir, como multa por haber utilizado algo santo y no te correspondía, etcétera, etcétera. Muy bien, esto es Meila, tiene un korban también, una ofrenda de Meila. No vamos a entrar en los detalles de Meila. El punto es, la pregunta es, ¿qué pasa con estas sangres? Esta sangre salió del Beis Hamikdash, salió del templo, se hizo una mitzvah, un precepto con esta sangre, se salpicó acá, allá, donde correspondía salpicar, y ahora la sangre sale por ahí y la gente se encuentra con esta sangre, la puede utilizar, no se puede comer ni beber, Dios libre y guarde, pero se puede utilizar para plantar plantas o lo que sea, para regar plantas. Entonces,
Moya Limbadamim, última línea de 59a, existe meila, existe profanar esas sangres. Y vas a tener que pagar, etcétera, etcétera, si lo utilizas. Esto es lo que dice Rabbi Meir. Rabbi Shimon y Jajomim dicen, nuestros sabios dicen, en Moya Limbadamim no existe profanar sangres. Olvídate, no es algo santo que se puede profanar. Ya es mundano. Si está ahí es porque es mundano, se puede utilizar. Ahora pasamos a 59b. Hasta aquí, traducción literal, hasta aquí no están discutiendo los que dijimos antes, Rabbi Meir, Rabbi Shimon y Jajomim, excepto en una profanación rabínica. Es decir, bíblicamente no existe profanar esto. Pero nuestros sabios, para hacer un cerco alrededor de la Torá, para proteger la Toira, etc., dijeron, señores, hay meila acá también, existe profanar esto, y por lo tanto vas a tener que pagar una multa. Lo que no tenés que pagar es el hoimesh, el adicional. Nuestros sabios dijeron hasta aquí, para separar, para distinguir entre lo que es una multa de la Toira y lo que es una multa rabínica. Tenés que pagar el capital de lo que te beneficiaste, pero no el quinto adicional. Claramente, bíblicamente hablando, no existe profanar la sangre que se utilizó en el Beis Hamikdash, en el templo. Punto. Segunda línea del 59b. ¿De dónde sacamos esta cuestión que existe profanar rabínicamente la sangre, pero no existe profanarla bíblicamente? Omar Ula, dice Ula, Omar Kra, dice el versículo. Acá vamos a encontrar 3 versículos. Lo digo ahora a propósito porque en la próxima página nos va a ser importante para recordar que siempre estamos hablando de 3 lugares en la Toira de donde aprendemos obviamente 3 cosas diferentes. Ya vamos a ver. Omar Kra, es un versículo. Lohem, el versículo entero dice Ki anefesh, porque la sangre, Ki nefesh pasa, la sangre de la carne, badamhi, el alma de la carne está en la sangre, vanini sotiv lohem a la mizbeach, y yo se los di a ustedes para ser salpicada, digamos, sobre el altar, lechaper al nafsheiseihem, para expiar por su alma, ki adom hu banefesh yachaper, porque la sangre expía, al alma. Entonces el versículo dice claramente lahem, para ustedes. ¿De qué aprendemos de esta palabra lahem? Ula, que es el nombre de un sabio, dice lahem shelahemia, es para ustedes. No existe meila, no existe profanar, porque algo que es tuyo, si lo utilizas no lo estás profanando, es tuyo. Y uno no es, por así decir, santo. No es una cosa del misbeach, del altar o del templo, etcétera. Sos un ser humano común y corriente. Y aquí sos mundano, por así decir. Entonces, la sangre es para ustedes. Chao. No existe profanarla. Esto es lo que dice Ula. De vuelta, rabínicamente existe una multa, todo lo que quieras, pero bíblicamente no existe. ¿Por qué? Porque el versículo dice la gem, para ustedes. De Beir Rabbi Shimon Tana, en la casa de Rabbi Shimon enseñan, casa de estudio de Rabbi Shimon enseñan, lechaper. El versículo dice para expiar, la sangre es para expiar, lo di para expiar, pero no para profanar. Es el mismo versículo, lo que pasa que es de otra parte del versículo. Lechaper significa para expiar, esa palabra que viene a enseñarte, si ya está escrito en otros lugares que la sangre expía, esa palabra viene a enseñarte que es para expiar y no para profanar. Segundo versículo. Rabbi Yochanan Omar, Rabbi Yochanan dice, Omar Kra, otra palabra del mismo versículo, hu, él, la sangre fue dada, él, por así decir, que el final del versículo dice, que Adamu hu banefesh yechaper, porque la sangre en Lashon Kodesh, en la lengua santa, es masculino, él, en el castellano suena mal porque es femenino, pero mal dicho, no importa, la sangre, el sangre, entre comillas, mal dicho, yo sé que está mal, pero el sangre fue dado, masculino en hebreo, para expiar, etcétera, para dar en el altar. Hu, él es, por así decir, la palabra hu es. Lifnei kapara, que le ajar kapara. Rabbi Yochanan explica. La sangre es, ¿qué significa es? Que no cambia de estado. ¿Qué quiere decir no cambia de estado? Es la misma sangre antes de la expiación como después de la expiación. ¿Qué quiere decir esto? Explica Rabbi Yochanan. ¿Cómo es una vez que expió? Ya no se puede profanar, porque ya no es más algo santo, digamos, se autoprofanó,
pero en el buen sentido. Se bajó de santidad en el momento que terminó la expiación. Esto es leajar kapara, después de haber expiado. Entonces, af livne kapara en meila. De la misma manera, antes de la expiación tampoco existe meila, profanarlo. Si lo usaste, no existe profanación bíblica. Nuestros sabios dicen, no lo puedes usar, lo tenés que pagar igual, etc. Ya explicamos, es una multa rabínica, pero no es una cuestión bíblica. Esta es la opinión de Rabbi Yohanan. En la palabra aprendemos que la sangre no cambia de estado por haber sido utilizada en el altar para hacer kapara, expiación, sino que es la misma sangre, antes de hacer expiación como después de hacer expiación. Ok, punto. 3 palabras de un versículo. Las 3 palabras eran lahem, para ustedes, lehaper, para expiar, él, que se refiere a la sangre, que de vuelta en castellano es femenino, en Lashon Kodesh, en lengua santa, es masculino. Punto. Pregunta la Gemore contra la idea de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan usaba la palabra hu y usaba la comparación, es antes de expiar como después de expiar. ¿Por qué no decimos al revés? Leajar kapara que livne kapara. ¿Por qué no hacemos al revés la comparación? La sangre es no cambia de estado, perfecto. Es después de la expiación igual que antes de la expiación. ¿Cómo es la sangre antes de expiar? Esa sangre se tiene que usar para una mitzvah, por un precepto de expiación. Entonces existe profanarlo. Estamos esperando que sea utilizado para un precepto. Es un objeto santo, existe profanarlo, bíblicamente hablando. Entonces, ¿por qué no decimos que así como antes de expiar es, digamos, entre comillas, profanable, y por lo tanto hay que cuidarse de no profanarlo, etcétera, no usarlo en tu propio beneficio, bla, bla, bla? Así como es antes de expiar, de la misma manera después de expiar, no cambias de estado. ¿Cómo me querés comparar al revés? Así como después de expiar no se profana, antes de expiar tampoco. Así al revés. Antes de expiar se profana, después de expiar también se profana. Entonces, después de expiar también se debería poder profanar. No entiendo lo que dice Rabbi Yohanan. Responde la Gemore con una respuesta que nos va a llevar a todo el resto de la cuestión. Punto. No existe nada, diría Rabbi Yohanan. La Gemore no dice la palabra Rabbi Yohanan, pero esta es la lógica. No existe nada que haya cumplido su mitzvah, su precepto, y sea profanable. Una vez que un objeto, y ahora vamos a cuestionar esto, paciencia, es complejo, pero una vez que un objeto se utilizó para cumplir su mitzvah, en este caso estamos hablando de sangre en el mizbeach, en el altar, se salpicó esa sangre, cumplió su razón de ser, para que se degolle este animal, etcétera, para una ofrenda, bla, 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 lo que sea, cumplió, ya está, el sacerdote salpicó la sangre. En Yom Kippur, no en Yom Kippur, no importa, pero la mitzvah se cumplió. Automáticamente, volvemos a la frase del Talmúdica, en lejadavar shenasis mitzvah soy, no hay nada, ningún objeto que se haya cumplido su mitzvah, un meyalim boy, y después de haber cumplido la mitzvah, se puede profanar. Ya está, una vez que se cumplió la mitzvah, no es profanable. De vuelta, bíblicamente, nuestros sabios dijeron, hey, sí, existe Meila también, y vas a tener que pagar una multa. Pero eso es otro asunto. Eso es lo que el comienzo de nuestra página 59b explica. Ahora estamos al final. Bíblicamente hablando, no existe profanar esas sangres. Punto. Pero obviamente, la cosa no termina acá. Última línea de 59b. ¿Veloy? ¿Realmente no existe ninguna cosa? Yo te voy a encontrar, y de hecho vamos a ver varias, cosas que incluso después de cumplir su mitzvah, existe Meila. Existe profanarlo, bíblicamente hablando. Entonces, ¿qué me venís a decir que esta sangre no puede ser profanada? Yo te muestro cosas que sí pueden ser profanadas. Entonces, ¿por qué esta sangre no? ¿Cuál es la lógica de Rabbi Yohanan? De Arei, estamos en la última línea de Nunte Samud Bey, 59b. De Arei Trumas Adeshen. Encontramos la ceniza. Esto sí empieza la Gemore, de hecho, hace un montón ya, gracias a Dios, estamos estudiando. La Gemore empieza con el trabajo de Kohen, del sacerdote, sacando cenizas del altar. Todas las mañanas hacía este trabajo, porque después durante toda la noche se estuvo quemando. Después de que durante toda la noche se estuvo quemando diferentes ofrendas en el altar, se juntaba un montón de ceniza, y es una mitzvah, a la mañana, sacar ceniza del altar. Ok, trumas de ello. Así se llama, la, entre comillas, donación, es decir, quitar una parte de las cenizas que quedaron en el altar, de la noche entera que se estuvieron quemando ofrendas en el altar, etcétera, etcétera. Trumas Adeshen es un problema.
Porque Trumas Adeshen, estas cenizas, ¿qué hacían con las cenizas? La Toira dice hay que enterrarlas. Ah, ¿en serio? Si hay que enterrar la ceniza, es porque está prohibido tener beneficio de esa ceniza. ¿Y esa ceniza de dónde salió? De ofrendas que se fueron quemando en el altar. Y ya está, ya se hicieron ceniza. O sea, se acabó su mitzvah. Ya cumplieron esas ofrendas, las partes de las ofrendas se quemaron que correspondían, etc. El punto es que ahora esto es ceniza. Che, vamos a sacarlo del altar. No sirve más. Pero no se puede tener beneficio de esto. Hay que enterrarlo, de manera tal que nadie tenga beneficio. Entonces encontramos algo que cumplió su mitzvah, su precepto, y por cuánto requiere ser enterrado, claramente tiene mejila. Uno podría, si usase esas cenizas en propio beneficio para hacer cualquier cosa, para cubrir sangre, para, yo qué sé, apagar un fuego, no importa, tendrías que pagar una multa de mehila y de haber profanado, más el joimesh, más el quinto, más una ofrenda, etc. Entonces, ¿qué me venís a decir? Que en la sangre no hay mehila porque cumplió su mitzvah, no se puede profanar la sangre porque ya cumplió. Acá tenemos algo que cumplió su mitzvah y existe profanar. Ahora pasamos a Samach Amud Aleph, 60a. Y la Gemara trae, esto que viene ahora es un poquito complicado, pero vamos paso a paso. La Gemara trae un concepto, entre comillas, novedoso, está en todos lados, lo que pasa es que todavía no lo estudiamos. Shnei Kesuvim Abayim Ke'echot. ¿Qué significa Shnei Kesuvim Abayim Ke'echot? Dos versículos, traducción literal, dos versículos que vienen juntos. ¿De qué estamos hablando? La idea es así. Cuando la Toira explica un concepto y de repente en otro lugar, que no tiene nada que ver, no están conectados, explica el mismo concepto. Hey, ya me lo explicaste una vez, ¿para qué me lo repetís? O porque te viene a enseñar que este concepto se aplica exclusivamente a estos dos lugares. Y no se puede aprender de estos dos lugares a ningún otro lado. Si el concepto hubiese estado explicado en un solo lugar, podríamos decir, no siempre es así, pero podríamos decir que se aplica a otros lugares también. Aprender de acá para otros lugares. Esto se llama Binyan Av, Mikosuv Echot. Un Binyan Av es una construcción desde un lugar. Así como la Toira opina así en este lugar, la Toira opina así en todos lados. Por otro lado, lo que estamos viendo acá es Shnei Kesuvim Abayim Ke'echot. Dos versículos que vienen juntos, dos versículos que explican el mismo concepto, significa que solamente se aplica ese concepto a esos dos lugares. Vamos. Samach Amud Aleph, página 60a. Mishum de Trumas Adeshen u Bigdei Kehuna Shnei Kesuvim Abayim Ke'echot. Porque tenemos dos lugares en la Toira. Un lugar es Trumas Adeshen, la ceniza que se produjo después de toda una noche de quemarse ofrendas, partes de ofrendas en el altar, había que sacar esa ceniza y enterrarla. No se puede tener beneficio. Cumplió su mitzvah y no se puede tener beneficio. Otro lugar, nada que ver. Otro lado, Bigdei Kehuna, las ropas del Kohen. Cuando el sumo sacerdote terminaba su trabajo de Yom Kippur, que es lo que estamos estudiando, había que dejarlas las ropas blancas. Había que dejarlas en el Beis Hamikdash, en el templo. Había que enterrarlas. Esas ropas no se podían utilizar nunca más. Cumplieron, entre comillas, su mitzvah, se utilizaron por el Kohen Gadol para Yom Kippur, y ahora hay que enterrarlas, no se puede utilizar nunca más. ¿Y por qué hay que enterrarlas? Porque si alguien las utiliza, tiene que pagar, está haciendo mehila, está profanando, está prohibido. Entonces acá tenemos el mismo concepto. Algo que cumplió su mitzvah y hay que enterrarlo, Trumas Adeshen, la ceniza. Algo que cumplió su mitzvah y hay que enterrarlo, la ropa del sumo sacerdote. Vamos de vuelta a la primera línea de Samach Amud Aleph, 60a. Mishum de Havei Trumas Adeshen Bigdei Kehuna Shnei Kesuvim Abayim Ke'echot. Porque son estos dos conceptos de la ceniza y de la ropa del sacerdote, dos versículos que vienen juntos. Vechol Shnei Kesuvim Abayim Ke'echot ein melamden. Y todos los casos donde tenemos dos versículos hablando del mismo tema en dos lugares diferentes, no se puede aprender de ahí para ningún otro lugar. Son en esos lugares. Ay, pero en otros lados, sin seguir en el lenguaje de la Gemara, para entender la lógica, en otros lugares, por ejemplo, la sangre que se salpicó en el altar, ya cumplió su mitzvah, no existe mehila. ¿Dónde decimos que algo que cumplió su mitzvah tiene mehila? Esto es Trumas Adeshen y Bigdei Kehuna. En esos dos lugares, la ceniza y la ropa del Kohen, porque la Torá lo dice claramente. Pero eso quiere decir que en otros lugares no. Cumplió su mitzvah, ya no existe profanar.
Punto. Tercera línea, ahora se empieza a complicar. Tercera línea de 60a. Han Neijale Rabbanan, de hambre Beiniham Sham. Esto tiene sentido, funciona lo que me dijiste recién, de Shnei Ksuba Main Keja, dos versículos que vienen juntos. ¿Cuáles son los dos versículos, los dos conceptos? La ceniza y la ropa del sumo sacerdote. Esto tiene sentido para Rabbanan, para la opinión de nuestros sabios de hombre. Ellos dicen, Beiniham Sham, cuando la Toira dice que el sumo sacerdote, tras todo el trabajo de Yom Kippur, tenía que dejar las ropas ahí, en el templo, enterrarlas, nuestros sabios opinan que hay que enterrarlas, no se puede utilizar nunca más, ¿ok? Entonces tiene sentido, Trumas Adeshen, cenizas, ropa del Kohen Gadol, solamente en esos dos lugares, algo que cumplió su mitzvah, existe meila, existe profanarlo, pero otras cosas no. Pero según la opinión de Rabbi Doisa no pega, no cierra todo esto. ¿Por qué? ¿Qué dijo Rabbi Doisa? De Omar Big de que una reúna de Kohenet Yoit. Rabbi Doisa opina que las ropas que un sumo sacerdote utilizó en Yom Kippur las puede utilizar un sacerdote común otro día del año. Quiere decir que es algo que cumplió su mitzvah, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, los usó en Yom Kippur, y ahora se puede seguir usando, no hay meila, no existe meila. Entonces ahora nos quedó solamente un lugar, que es Trumas Adeshen, las cenizas, en donde algo cumplió su mitzvah y después hay meila. Entonces quizás de ese único lugar se aprende para todo el resto de la Toira, que cualquier cosa que cumplió su mitzvah tiene meila después, se puede profanar, y si lo profanas tenés que pagar la ofrenda, etcétera. Entonces, ¿cómo sabes que la sangre, una vez que cumplió su mitzvah, ya no existe profanarla? Quizás sí, lo aprendemos de Trumas Adeshen, lo aprendemos de las cenizas. ¿Qué vamos a decir de acuerdo a la opinión de Rabbi Doisa? Entonces, la Gemara encuentra otro lugar, en donde vemos el mismo concepto. Algo que cumplió su mitzvah, se tiene que enterrar. Mishum de Trumas Adeshen ve Eglo Arufa, Shnei Ksuba Bain Kech. Porque en realidad son otros dos lugares, olvídate. Borrá, Big Day que es una. Borremos de la tablita nuestra, por así decir, la ropa del Cohen, del sacerdote, porque es una discusión entre Rabbanan y Rabbi Doisa. Lo dejamos de lado. Encontramos otro lugar. Tenemos Trumas Adeshen, la ceniza, contra esto no hay discusión, y Egla Aruf. ¿Qué es Egla Aruf? Estos están payos. No voy a explicar todos los asuntos ahora, la Gemara explica en Soita qué es y todo esto, ahora en ese momento, pero Egla Arufa, Pekitsur, súper en resumen, es cuando se encontraba una persona muerta, asesinada en cualquier lugar, había que hacer todo un proceso para expiar por la muerte de esta persona. Parte del proceso de expiación por la muerte de esta persona es que se degollaba una egla, una ternerita. Arufa significa como degollada, le cortaban la cabeza, etc. Egla arufa. En ese caso, la Toira dice que había que enterrar esa ternerita en un lugar especial y no se podía tener beneficio de esto. Una vez que cumplió su mitzvah, no se puede tener beneficio. Entonces existe meila después de haber cumplido la mitzvah. Claro, pero ahora tenemos dos lugares en donde esto está explicado claramente. Trumas Adeshen, la ceniza, que había que enterrarla, entonces no se puede beneficiar. Si te beneficias, pecaste, etcétera, meila. Y Egla Arufa, otro lugar más en donde vemos el mismo concepto. Una vez que la ternerita esta fue degollada, cumplió su mitzvah, hay que enterrarla para que nadie tenga beneficio, nadie se equivoque, por así decirlo. Entonces, de vuelta, porque tenés estos dos lugares, la ceniza y la ternerita esta, son dos versículos que vienen juntos, explican el mismo concepto. Y dos versículos que explican el mismo concepto, significa que ese concepto se aplica solamente a ese lugar en la Toira y ningún otro lugar. Entonces, volviendo a la sangre, antes de seguir adelante en la Gemara, que ahora se empieza a complicar más, volviendo a la sangre, claramente, Rabbi Yohanan tiene razón. Algo que cumplió su mitzvah, la sangre fue salpicada, no tiene meila, no se aplica meila, bíblicamente hablando. Rabínicamente hablando es otra historia, pero bíblicamente hablando no. ¿Por qué? Porque los únicos dos lugares en la Torah donde esto está explicado, la ceniza y la ternerita, son Shnei Ksubi Babayin Keachot. Son dos versículos que vienen juntos y ahí no se puede aprender de ese concepto de meila para otro lado, de profanar para otro lado. Ok, Adkan, hasta acá vamos bien. Ahora la Gemara lo complica. Han dijo, le mandé a Amar en Melamde.
Ok, esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice que efectivamente cuando la Toira dice el mismo concepto en dos lugares diferentes, no se puede aprender de esos dos lugares para otro lado. El alemán de Arnold Melandin, pero ¿qué vamos a decir? De acuerdo a la opinión que dice que dos lugares, cuando la Toira explica lo mismo en dos lugares, efectivamente se puede aprender de esos dos lugares para otro lado. Es una discusión, no es tan sencillo. Hay quienes dicen que incluso si la Toira dijo algo, dos lugares diferentes, se puede aprender para otros lados. De hecho, en las reglas de interpretación de la Toira de Rabbi Shmuel, tenés Binyanav Mikosov Echod, una construcción desde un versículo, o sea, cuando la Toira expresa una idea en un lugar, de ahí lo puedes aplicar a toda la Toira, o Binyanav Mishnei Ksuvim, a una construcción de dos versículos. Cuando la Toira dijo lo mismo en dos lugares, construís de ahí para otros lados. Pero esto es una discusión. Y acá tenemos dos lugares. Hay quien dice que podés aprender de acá, hay quien dice que no podés aprender de acá. De acuerdo a la opinión que dice que podés aprender de este concepto. O sea, perdón, que no podés aprender. De acuerdo a la opinión que dice que cuando la Toira expresa algo en dos lugares, no podés aplicarlo a otros lugares, todo cierra. ¿Qué significa todo cierra? Tenemos Trumas Adesh en la ceniza, ahí te enseña que algo que cumplió su mitzvah, después se puede profanar. Entonces tenés que tener cuidado, tenés que enterrarlo. Tenemos Egla Arufa, tenemos la ternerita degollada, ahí te enseña que algo que cumplió su mitzvah, se puede llegar a profanar, tenés que enterrarlo. Pero la sangre cumplió su mitzvah y no es necesario enterrarlo, la tirás en el ama, en el canal que estaba por debajo del Beis Hamikdash, y circula, y ya está, no hay ningún problema. No tiene meila, no tiene profanación, no es un problema, bíblicamente hablando. Pero de acuerdo al que dice que dos lugares, cuando la Torá dice la misma cosa en dos lugares, efectivamente se puede aprender de esto, ¿quién te dijo que la sangre que cumplió su mitzvah no tiene meila? Quizás sí tiene meila, minatoira, bíblicamente hablando, es un problema. Entonces la Gemara responde de otra manera. Ok. Dejemos toda esta cosa de Shnei Ksuvim, dejemos toda esta cosa de los dos versículos y los dos conceptos y los lugares. No va. Vamos por otro lado. Trei mi'utei ksirei. Hay dos mi'utim. Mi'utim significa cuando la Torá quiere excluir algo. Es un mi'ut. Me'at, en Lashon Kodesh, en la lengua santa, es menos, poco. Entonces, mi'utim significa restemos, excluyamos dos cosas. ¿Cuáles son? Vesamoy. Vesamoy es al respecto de la ceniza Trumas Adeshen. Dice Vesamoy etzel hamizbeach. Tenés que colocarla al lado del altar. Esa ceniza se enterraba en una tabla que estaba, se levantaba la tabla, había piso abajo, tierra, y se enterraba abajo, al lado de la tabla. Que dice que la Torá es específica. Esto lo enterrás al lado del altar. Es un mi'ut. Esto, no, otras cosas no. Estamos excluyendo todo el resto. Esto lo enterrás, el resto no. Esto es al respecto de la ceniza. Ho arufa, la degollada, con el artículo la, esta es degollada y la enterrás, otros no. Entonces vemos que en estos dos lugares la Torá dice que hay que enterrarlo porque existe meila después de que cumplieron su mitzvah. Pero otras cosas no. No existe meila después de haber cumplido mitzvah. Y este es el final, digamos, de la página Nuntes Amud Beis, 59b, que lo vimos hace un ratito. Entonces, volvemos a apoyar lo que vimos anteriormente. ¿Por qué la sangre esta no tiene meila bíblicamente hablando? Porque algo que ya cumplió su mitzvah, esta sangre fue salpicada en el altar, ya no tiene meila. Bíblicamente hablando, rabínicamente hablando, sí. Punto. Ahora la Gemara pregunta. Volvemos a los tres versículos. No nos olvidemos, en la página anterior, 59b, Nuntes Amud Beis, aprendimos que había tres palabras de un mismo versículo que enseñaban básicamente el mismo concepto. Entonces la pregunta obvia es, ¿y para qué necesitas tres palabras que te enseñan lo mismo? La pregunta obvia. ¿Cuáles eran las tres palabras? Lohem, para ustedes, leja para expiar, hu, él. Ok. De la palabra hu, ki hadam hu banefesh haper, la sangre está en el alma, y así como es antes de expiar, así es después de expiar, no tiene meila. Ese habla de la sangre. Pregunta la Gemara. ¿Por qué necesito tres palabras
que hablen de sangre, y al final me dicen lo mismo. ¿Por qué 3 palabras? Con una me alcanza. Con la palabra hu alcanza. Ya está. La Gemara explica. Had le ma'ute menoizar. Una de estas palabras viene a excluir noizar. ¿Qué significa noizar? Noizar significa algo que sobra. Cada korban, cada ofrenda en el Beis Hamikdash, en el templo, tenía un tiempo específico hasta cuándo se podía consumir. Si la persona lo consumía después de ese tiempo específico, se llama noisa, algo que sobró y está prohibido consumir. Entonces, en este caso, si la persona comió sangre que sobró, que ya pasó 2 prohibiciones, prohibición de comer sangre y prohibición de comer aquello que sobró. Acá en realidad, por cuanto está escrito uno de los versículos, o lahem o lejapara, no sabemos cuál es cuál, los comentaristas mismos no identifican cuál es cuál. Ese versículo habla del tema de que la sangre no tiene meila. Ok, ese es pero o lahem o lejapara viene a excluir noizar. Es decir, porque no está de más, viene a enseñarte que incluso si la persona consumió esa sangre, solamente va a ser castigado por consumir sangre, pero no por consumir noizar. Punto. Uno viene a excluir meila, que no existe, que con esta sangre que ya cumple su precepto. Profanes, ese es hu. Y el otro viene a excluir impureza. ¿Qué significa excluir impureza? Que si la persona consumió esta sangre estando impuro, no transgredió por comer sangre y por impureza, solamente por comer sangre. Punto. Pero hay otra prohibición más que se llama pigul. ¿Qué quiere decir pigul? Pigul quiere decir, traducción literal es asqueroso, pero ¿qué quiere decir pigul? Cada ofrenda, como dijimos anteriormente, se podía comer por un tiempo determinado, en un lugar determinado, etc. Si el Kohen, el sacerdote que estaba haciendo la ofrenda, pensó mientras estaba haciendo la ofrenda que la iba a comer fuera del tiempo adecuado o fuera del lugar adecuado, esa ofrenda es inválida, se llama pigul. Okay. De pigul, dice la Gemara, no necesitamos un versículo para enseñarte que si la persona comió sangre que era pigul, por ejemplo, el sacerdote estaba pensando comerlo fuera del tiempo adecuado, mientras degollaba y recibió la sangre y salpicó, esa sangre es sangre por un lado, y por otro lado es pigul. Sí, pero si la persona lo comió, está prohibido, por supuesto, y va a recibir castigo solamente por sangre y no por pigul. ¿Por qué no necesitas versículo para excluir a pigul de toda esta prohibición? De Tnan, porque aprendimos en la Mishnah. Esto es bastante complicado. Todo aquello que tiene matirin, matir es que lo permite. Cuando haces una actividad, que esa actividad en realidad viene a permitir otra cosa. Por ejemplo, los corbanos, las ofrendas, tenían una carne, no todas, pero una carne que se podía consumir. Pero para poder consumir la carne del altar, tiene que haber salpicado la sangre. La sangre es el matir, es lo que permite consumir la sangre de esa ofrenda. Consumir la carne de esa ofrenda. La sangre salpicada permite consumir la carne de la ofrenda que corresponda, si es que es una ofrenda que corresponde consumir carne. Esto se llama matir. Volvemos a la frase talmúdica. Kol sheyesh lo matirin, todo aquello que tiene algo que lo permite, una actividad que lo hace permitido, bein le odom, tanto para una persona, por ejemplo, comer carne de una ofrenda, bein la misbeach, o ser quemada una parte de esa ofrenda en el altar, primero hay que salpicar la sangre. Luego recién puede ser quemada la parte que corresponda en el altar. Entonces hay algo que es matir, hay algo que permite efectivamente o comer la ofrenda o ser quemada en el altar. Cualquier cosa que tiene un matir, tiene algo que lo permite, hayabin alav mishum pigul. Existe la prohibición de pigul. La carne esa no se puede comer porque el Kohen, cuando estaba ofrendando, haciendo la ofrenda, pensó en comerla no fuera de lugar, fuera de espacio, etc., fuera de tiempo, etc. O no se pueden quemar las ofrendas sobre el altar porque el Kohen que estaba haciendo la ofrenda pensó que le iba a comer fuera de lugar, fuera de tiempo, etc. ¿Por qué? Esa carne no se puede ni comer ni quemar en el altar porque tiene matir, yesh le matir. Tiene algo que lo permite, la sangre, el salpicado.
Vedam atzmoi matiru. Pero la sangre es lo que permite otras cosas. La sangre no tiene matirin. La sangre no tiene algo que lo permite salpicar. La sangre es lo que hace que otras cosas se puedan utilizar, comer, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, es pigul por la ley misma de pigul. No porque necesita que algo lo permita, ni nada por el estilo. No necesitamos un versículo para enseñarte que cuando comes sangre que fue de pigul, la prohibición en realidad es sangre y no es pigul. Porque la sangre misma es aquello que permite que otras cosas sean pigul, por decirlo de alguna manera. Entonces no recibe la prohibición, por así decir, de pigul en sí misma. Estamos en la mitad de la página 60a para empezar, Dios mediante, la próxima clase con una nueva Mishnah.